Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día lunes 3 de noviembre del año 2025. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, con una escritura que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Vamos a orar a nuestro Dios Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Exaltamos tu grandeza, tu fidelidad y tu gran amor para con nosotros, pidiendo perdón por nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y rogando, Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe, nuestra convicción, que cada día podamos despertar, Señor, en tu presencia, con gozo, con alegría y con el contentamiento de nuestra alma, entender y comprender el Evangelio de gracia y de verdad. Ayúdanos a fortalecernos en ti, a redimir, Señor, cada día nuestra alma y estar confiados, no en nuestra fuerza, no en nuestra inteligencia, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Danos sabiduría y entendimiento de tu palabra para poder ponerla por obra, para poder hacerla, Señor amado, y así de esta manera, Señor, agradarte a ti. Ayuda a nuestros hermanos y hermanas en la fe, ayuda a nuestros pastores, evangelistas, diáconos, obreros del altar y todos los que aman y buscan, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús, engrandécete una vez más en este día para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a Israel, tu pueblo, a tu iglesia y a todos los que te aman en espíritu y en verdad. En el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesús, para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén y amén. Bien, hermano, le invito a ir a la carta de Judas. Amén. Judas, una carta que tiene un solo capítulo. Espero que la recorramos en esta mañana, de acuerdo a los propósitos del Señor. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos avanzar. Dice: en el nombre de Jesús, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor o sea multiplicada o multiplicados. Amén. La carta de Judas es sumamente breve. La intención del autor era proteger la verdad cristiana y oponerse firmemente a las herejías que amenazaban la fe. El mensaje es relevante para cualquier época, ya que los creyentes deberían defender el Evangelio con firmeza. Dios bendiga a mi hermana María Alejandra de la Argentina. ¿Ven? En un principio Judas había pretendido escribir una carta a sus amigos sobre la salvación. Sin embargo, al enterarse de que maestros falsos se habían infiltrado en la iglesia, cambió de planes a causa de la influencia que ejercía. Prefirió instar a sus lectores a contender por la fe. Les recordó que compartía en común la salvación y los instó sobre la necesidad de estar alerta y luchar por la fe. El autor, Judas, un hermano de Jesús, ¿verdad? Y la carta está estimada entre el año 65 y 80. Este Judas, ¿cierto?, era uno de los que no creyó. Juan relata, dice que aún sus hermanos no creyeron en él en un principio. Pero recordemos cómo se dieron los acontecimientos, cómo son los relatos de los evangelios. Y Judas llegó a ser un apóstol, ¿cierto? Un discípulo primeramente y luego un apóstol, ¿sí? Porque él tenía muchos discípulos, pero solamente los 11 llegaron a ser apóstoles, y el otro Judas Iscariote, que no tiene nada que ver con este Judas,
escribe esta carta, por eso se identifica como el hermano del Señor, el hermano de Jacobo también, que también es hermano del Señor, se identifica para no ser confundido, ¿cierto?, con aquel traidor, el que vendió al Señor Jesucristo por unas pocas monedas de plata, 30. ¿Mm? Entonces este hombre llamado Judas se convirtió y fue uno de los 11 en un principio, ¿verdad? Si contamos 12, contaríamos a Judas, al otro al Iscariote, pero recordemos que él se suicidó. ¿Qué son? Y fue quitado, ¿cierto?, del ministerio, tal como la profecía lo relata. Entonces el saludo de este apóstol es a los llamados, dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicada. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eh, Aquí Judas hace un recordatorio histórico. ¿Por qué razón? Porque ciertamente habían hombres que habían entrado encubiertamente, con muy asolapadamente, ¿verdad? Y con mucha astucia, habían penetrado en la iglesia para, hermanos amados, convertir la libertad que es en Cristo Jesús en un libertinaje. Ahora, Judas llama con esta carta a resistir todo este tipo de cosas, que a la larga eran una cantidad de herejías que iba a traer un daño tremendo a la iglesia. Ahora, nótese que esta gente era influyente dentro de la iglesia y por eso más peligrosa aún. Ahora, si comparamos estos tiempos con estos tiempos, hoy día también los podemos ver, ¿cierto? Este tipo de gente que introduce herejías en los cultos, por ejemplo, en las predicaciones, en las pseudas enseñanzas, que van totalmente contradiciendo la doctrina verdadera. Y esto va socavando el cimiento de la fortaleza de cada creyente. Por eso que debemos tener cuidado. Y Judas llama a aquella cosa a contender, dice claramente, a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, nada puede revocar, hermanos amados, esta fe. Ahora, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque aquí, en esta confrontación, pareciese que no hay una oposición. Me explico. ¿En qué sentido? La sutileza es tal que esta gente se muestra amigable, como Satanás se mostró amigable en el huerto, ¿cierto?, con Adán y Eva. En una conversación amigable, una pregunta amigable. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Sí, mucho cuidado con estas herejías que van a transformar, hermanos, la libertad, el libertinaje. Entonces, el apóstol Judas llama a que se contienda ardientemente. Esto da una intención, hermanos amados, que no es una defensa débil, sino que es una defensa fuerte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos defender realmente nuestra fe? Es claro
que la palabra, hermanos amados, a nosotros nos da la fuerza y nos da la convicción. Entonces, aquí es tan sencillo como decir, si no está en la Escritura, no hay por qué creerlo ni tampoco practicarlo. ¿Sí? Por ejemplo, el judaísmo que planteaba la circuncisión a la iglesia gentil de todos aquellos que se hayan convertido al Señor, ¿verdad? Como una expectativa de salvación, parecía muy hermoso. Y aunque nosotros vemos la circuncisión en el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo podemos ver ahí. Y cualquiera podía decir, sí, hay que circuncidarse porque está escrito en la Biblia, está escrito en el Antiguo Testamento. Pero debemos analizar eh, esto en cuestión, ¿verdad? Si realmente está, es parte de la doctrina, ¿no? Pablo discute con respecto a esto, porque el hecho de haber planteado, por ejemplo, la circuncisión en la iglesia de Galacia, que parecía muy amigable, se lo vuelvo a decir, muy amigable y muy parte de la escritura, ¿m? Provoca la, la autosuficiencia en los creyentes, ¿sí? No, yo sé, no, nadie me enseña a mí, o sea, yo lo sé todo, no, es así. Entonces, debemos siempre estar consultando el libro de Dios, y eso es lo importante, hermanos amados. Si bien es cierto, el pragmatismo que se ha instalado, esa herejía pragmática que se ha instalado dentro de la iglesia, ha causado resultados a la vista de hombres, ¿verdad? Por ejemplo, de tener buen número, de tener una iglesia llena, de tener una iglesia que canta, que alaba, ¿cierto? Por ejemplo, pero no necesariamente quiere decir que esta sea la voluntad de Dios. ¿Explica? Entonces, estas herejías que se instalan a modo de pragmatismo, de transformar, que tienen una intencionalidad, que al principio pareciera ser una intención buena, pero al final se transforma en una intención destructiva. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Y por eso debemos tener cuidado, hermanos amados. Entonces, ¿qué recuerda este hombre llamado Judas? Le recuerda a nosotros y a Israel que nos hemos convertido, que ya somos iglesia de Dios, una historia que fue verídica. El Señor saca a Israel de Egipto, pero sucedió que podemos ver varios acontecimientos, desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Y por eso que el apóstol Pablo no se equivoca cuando dice que lo antiguo fue escrito para nuestra experiencia. ¿Qué sucedió? Llegó un punto que ellos hicieron un becerro de oro, ¿cierto? Y lo adoraron, diciendo también, aumentando su pecado, diciendo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, o sea, restándole el crédito al Señor y poniéndoselo a un animal. ¿Por qué? Porque ellos ya traían estas costumbres de afuera y de Egipto y las impusieron dentro de la congregación que Dios había sacado a Israel. Así pasa en la iglesia, con el pragmatismo. Muchos vienen con costumbres afuera, que quizás eh, en su religiosidad, en su superstición, a ellos, ¿cierto?, les resultaba en esta vida, por decirlo así, y las han impuesto en la iglesia. Por eso debemos rechazar, eso es lo que dice la Escritura, rechazar todos esos espíritus. Por ejemplo, hoy día en las congregaciones se aplaude a los hombres, se vitorea a los hombres. Eso debería de ser un rechazo total a, a nuestra doctrina, porque es parte de la doctrina, es la alabanza a nuestro Dios. ¿Ve? Todas esas cosas que son pequeñitas y que parecen inofensivas son muy destructivas. Entonces hace mención uno de una historia, fíjese, terrenal. Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida y dice que destruyó a quienes, a los que no creyeron, a los incrédulos. Luego dice, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los aguardaron bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otro acontecimiento. Los ángeles que se rebelaron, ¿verdad? Dios también los tiene guardados bajo prisiones de oscuridad para el gran juicio final. Y también van
hermanos, a la condenación final, ¿verdad? Que nos habla el libro de Apocalipsis, que fueron lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es otro ejemplo. O vuelve a colocar otro ejemplo, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ve? 3 ejemplos. Y luego dice, no obstante, o sea, teniendo 3 ejemplos, y no solamente en este tiempo, sino en aquel tiempo. Ya esos ejemplos existían. Lo de la salida del pueblo de Egipto ya había sido historia, lo de los ángeles había sido historia, lo de Sodoma y Gomorra había sido historia. Entonces, esas generaciones también, al igual que nosotros, ya tenían estos ejemplos. O sea, no había por dónde errar. Cuando Cristo dice que los días serán como Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé, nos está diciendo que debemos estar apercibidos mirando esas situaciones y no permitiendo que esas herejías penetren en la iglesia. Por eso Dios coloca a los pastores, los ancianos, para que guarden, ¿cierto?, la iglesia. Y usted también, perdón, como creyente, debe estar también en esa posición de guardar la fe. Pero cuando dice, no obstante, pese a eso, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Estos que pasan, se echan al bolsillo las potestades. Cuando hay un buen ministro, ¿cierto?, de Dios, que enseña la palabra, que corrige por medio de la palabra, no por medio de los pensamientos humanos, porque corregir por lo humano, hermanos, es muy hiriente, pero corregir por la palabra es sanador. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Por eso que hay un patrón, por ejemplo, cuando hay pecado, cómo corregirlo, cómo restaurar. Hay un patrón bíblico. Cómo se eligen los hombres de Dios, también hay un patrón bíblico. El problema que a través de los tiempos, la elección de los hombres o los llamados hombres de Dios se hace humanamente. ¿Mm? El hombre da un buen diezmo, da una buena ofrenda para los que diezman en este tiempo, y el hombre es considerado un hombre apto, ignorando lo que dice la Escritura. Entonces, esas cosas, hermanos, van creando un desorden. Aquí, estos después, ¿cierto?, que toman gobierno, como diáconos, qué sé yo, como pastores, y a veces algunos se dirigen hasta apóstoles, hermano, que, eh, qué herejía más grande de estos hombres que se erigen apóstoles en este tiempo, sabiendo escrituralmente que el último apóstol llamado fue Pablo y que el último apóstol en morir fue Juan, y que los apóstoles cumplieron una misión de colocar un fundamento, o el fundamento. Ya no hay más fundamento que colocar. Entonces, ahí es una herejía cuando el hombre acepta esa mentira. Cualquier mentira que sea destructiva, hermanos amados, para la iglesia, es una gran herejía. Entonces, estos rechazan, ¿qué cosa? La autoridad de Dios, rechazan la autoridad de la palabra, tuercen los textos, engañándose a sí mismos y a la vez también queriendo engañar a los creyentes. Y pone un ejemplo del arcángel Miguel, que no profirió palabra, ¿cierto?, contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero esto, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjese, como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí hay 3 ejemplos que nosotros debemos ver en más profundidad por el tiempo, a ver, por la hora, hermanos amados, quizás no alcancemos, pero aquí hay, han seguido primeramente el camino de Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? ¿Cuál fue el camino de Caín?
aborrecer a su hermano, envidiar primeramente a su hermano Abel, ¿verdad? Sintiéndose rechazado, ¿verdad? Por Dios, no aceptado. Pero Caín ya había adoptado el camino de la maldad y se ve reflejado, ¿cierto? Al final, cuando él presenta una ofrenda a Dios, que no fue grata. Ahora, ¿por qué no fue grata? Muchos predicadores dicen, no, porque tomó del fruto de la tierra, y la tierra estaba maldita. En cambio, Abel tomó de los animales, ¿cierto? Y asemeja, ¿cierto? Por fe, ¿verdad? Como dice la Escritura. Pero también hay otro detalle importante que hay que considerar y que muchas veces los predicadores se pasan por alto. Cuando Juan dice que por qué Caín mató a Abel, dice porque sus obras eran malas. O sea, ya había un currículo en Caín, ya en el camino de Caín, de perversidad, de maldad, que se va a relucir, ¿cierto? En una forma de envidia y de, hermanos, resentimiento personal contra su propio hermano Abel. Y muy sutilmente, ¿cierto? Lo invita al campo y le da muerte. Así, hoy día, estos hombres ocupan esa misma sutileza. O sea, odian la iglesia, odian, amén, al Señor, pero están infiltrados, ¿verdad? Están infiltrados ¿para qué? Para matar, para destruir, para, hermanos, como dice la Escritura, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Entonces se manifiesta en estos hombres el error, perdón, el camino de Caín. ¿Mm? Primero, el camino de Caín, ¿verdad? Ese es un primer ejemplo. Segundo, dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hoy día tenemos hombres que son amadores del dinero, que por sobre las almas le importa más el dinero que las almas. Por ejemplo, nosotros vemos a la luz de la palabra, en la doctrina, que los apóstoles jamás pidieron diezmo, nunca obligaron a la iglesia a pedir diezmo. ¿Ah? Pero hay pastores que hoy día sí obligan a la iglesia a dar su diezmo. Y en una falsa enseñanza, en una enseñanza torcida, ¿verdad? Manifiestan que obligadamente usted y yo debemos diezmar. La Escritura nos habla que debemos ofrendar. ¿Y cómo debemos ofrendar? Como una persona nacida de nuevo. Si nosotros proponemos en nuestro corazón una ofrenda, esa ofrenda debe ser hacer llegar a la iglesia para, escuche bien, para que el ministro o los ancianos que están gobernando la iglesia, porque ahí solamente en muchos lugares gobierna el puro pastor, haga buen uso de esa ofrenda, supliendo las necesidades de aquellos que están pasando necesidades, valga la redundancia. Entonces ahí también tenemos otra herejía, el gobierno singular, un puro hombre gobierne la iglesia, sin tomar en cuenta a quiénes, a los ancianos. Por algo fueron ungidos los diáconos, hermanos amados, para también servir y para poder gobernar la iglesia junto con el pastor. El pastor que gobierne solo la iglesia está en un grave peligro, ¿sí? En un grave peligro de ensorbecerse, ¿cierto? De tomar un camino así, como lo dice la Escritura, y a la vez arrastrar también a la iglesia hacia la perdición. Entonces, el segundo error es el lucro. El lucro. Trabajar por lucro. Lucrarse con el Evangelio. Fíjese que el apóstol Pablo dice que es permitido que el hombre de Dios o el ministro pueda vivir del Evangelio. O sea, puede tomar, porque nadie planta una viña sin comer un racimo de uvas. Si yo planto una viña en el patio y trabajo en ella, de hecho, cuando dé los frutos yo voy a comer. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que el hombre de Dios, ¿verdad? El pastor, no debe ser amante del dinero. O sea, no enriquecerse. Y nosotros a lo largo del tiempo
hemos visto cómo los hombres, como muchos hombres, no todos, se han enriquecido, han tomado una posición social, económica en la tierra mayor que la de los creyentes, haciendo uso, amén, o mal uso de las riquezas del Señor. Te lo vuelvo a decir, está permitido que el hombre pueda vivir del Evangelio, pero la Escritura es clara, hermanos amados, el hombre no puede enriquecerse. ¿Por qué? Porque va a caer en el error del lucro de este hombre llamado Balaán. Así lo denuncia. Eh, claramente, hermanos, podemos ver, a ver, déjenme ver, aquí está. Eh, si alguno dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, escuche, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjese que es uno de los requisitos. Ojo, apto para enseñar. Por eso yo siempre he dicho, nadie puede estar enseñando a la iglesia si es un neófito. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Ve? No avaro. Vamos a quedar hasta ahí. No codiciosos de ganancias deshonestas, no avaro. ¿Ves? Entonces, está permitido, es como cuando el Señor le dijo a Adán, mire, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás. El día que comas morirás. Entonces, hay límites, hay límites. Estos hombres traspasaron los límites, se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Cuál fue el error de Balaán? Cuando vino Balac a solicitarle por dinero que maldijese a Israel, Dios no se lo permitió la primera vez. Dios no se lo permitió y él le hizo mención, Balán a Balac, que él no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Entonces se fue Balaam, volvió al tiempo y le ofreció más dinero. Entonces esto, hermanos, despertó la avaricia, la codicia de este hombre por dinero, ¿verdad? Y no maldijo a Israel porque no podía, pero le dio, hermano, la idea a Balac de qué manera podía él destruir a Israel, para que Dios así de esta manera maldijese a Israel, ¿verdad? Que enviara mujeres, ¿cierto? Y a través de la fornicación Dios se iba a molestar con Israel, bueno, iba a provocar lo que el rey Balac quería. Eso hizo Balac por dinero. Vendió, se vendió por dinero. Así hay muchos de estos, y esto es lo que la Escritura dice, para que usted los vaya identificando, estos hombres que han entrado con estas tres características por lucro. Primero, hermanos amados, el trabajo que ellos hacen, lo hacen por envidia, no amando, no amando, y acá amando un poco más el dinero. Y luego dice, y perecieron en la contradicción de Corea, el rebelarse. El Señor había puesto a Moisés como su representante, ¿cierto?, en la tierra. Para Israel, Moisés era Dios, él se lo dijo. Tú vas a ser Dios, ¿verdad? Y tu hermano Aarón va a ser el profeta que vaya a la palabra. Pero aún así, estos hermanos amados contradijeron, se rebelaron y bueno, todos sabemos que fueron tragados, ¿verdad? Esto lo podemos ver en número 16, 1 al 35, número 22, cómo terminaron. Cada una de estas personas tuvieron un fin, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos analizar en profundidad esto, para que veamos las características de estos hombres que con mucha sutileza están ahí en las iglesias, ¿verdad? Presidiendo iglesias, llevando a cabo la labor de presidir y con esto confundiendo y no dándole luz a la iglesia, sino que llevando más oscuridad. Ahora, por qué la iglesia ¿cuánto se llama? No puede percibir? Porque estos hombres en su astucia, y es lo que hemos denunciado siempre, han trabajado el sentimentalismo del hombre, del ser humano. Entonces, claro, hacen cultos
voy a parar cultos fervientes, por decirlo así, ocupando pragmatismo, música, palabrería, la retórica, ¿verdad?, de los hombres. Entonces, los persuaden de esta manera y dicen, pero ¿cómo Dios no está con este hombre? Pero mírelo, es un hombre elocuente, es un hombre que se ve carismático, pero está introduciendo en sus enseñanzas, está introduciendo, ¿qué cosa? Herejías destructoras. Por eso, hermanos amados, debemos examinarlo todo, retener lo bueno, pero debemos examinarlo todo. Y no de dejar de decir, hermanos, cuando hay error, cuando hay equívoco. ¿Mm? Hoy día, por eso, la iglesia ha entrado con un espíritu de estupor, de adormecimiento, de esto, de una inconsciencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se ha alejado de qué cosa? De la palabra. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, el amor a Dios. Y cuando hay amor a Dios, hay amor a su palabra, hay obediencia a su palabra. Nosotros hemos dejado esto. ¿Mm? Ha venido el letargo espiritual. ¿Por qué? Por nuestra propia responsabilidad. Porque nosotros teniendo el Espíritu Santo y teniendo la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, no escudriñamos, no analizamos las predicaciones. No es que haya un espíritu de crítico, como se llama, se le dice hoy día, oh hermano, es bueno para criticar. No, no es eso. Es que debemos, hermanos amados, defender ardientemente la fe que nos fue dada, contender por ella. No, eso no dice la Escritura y de esta manera no se hace. Se hace como aquí la palabra dice. Pero es que, hermano, no ha resultado. No, no, no. Porque a lo mejor a los ojos humanos ha resultado. Y pasa mucho tiempo, pero va a venir un momento en que va a venir el fin. Va a venir un momento en que Dios va a tomar parte en el asunto. Y por eso aquí pone estos tres ejemplos de estos hombres, ¿cierto? Caín, Balán y Coré. Ahora dice, estos son manchas en vuestro agape, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Mire, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, va a venir un juicio. Entonces el llamado es al arrepentimiento. Pastor, si usted está guiando a la iglesia humanamente sin consultar la escritura, tenga cuidado, porque el juicio va a venir para usted, para mí, para todos. Recuerde que el juicio comienza por la casa, no comienza por los impíos, primero comienza por nosotros. Y debemos estar, hermanos, en sintonía con aquello. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar, ¿qué cosa? Provecho. Y cuidarse con aquellos que nos, hermanos amados, palmotean la espalda, ¿verdad? ¿Ah? Y nos dicen que somos bonitos, y perdón este ejemplo que ponen, sabiendo nosotros que somos feos. O nos dicen que tenemos, hermanos, actitudes, sabiendo nosotros que no las tenemos. ¿Mm? Ahora, ¿por qué lo hacen? Para sacar provecho, ¿cierto? Es de nosotros, ¿verdad? Y llevar a cabo su plan siniestro. ¿Mm? Ahora dice, pero vosotros, amados, tened memoria, dice, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Tened memoria, o sea, recordad las palabras, la doctrina, la enseñanza. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá qué cosa, burladores que andan según sus malvados deseos, o sea, siempre buscando o sacando provecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
orando, como corresponde, en el Espíritu. Nuestras oraciones que hacemos que son oraciones, ¿cierto? Cortas, que no, hermano, no pasan más allá, como decimos, del techo, sino oraciones profundas en el Espíritu. Conservados, dice, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. El fuego es juicio. El fuego es juicio. Arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. Mire, quizá podamos ver como extremo este asunto, pero algo nos quiere decir aquí la Escritura. Algo nos está advirtiendo. Y en esto hay claridad, hermanos amados. Debemos tener claridad. Por eso la Escritura es la que nos da la luz. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Hermanos amados, esto es serio. Esto es serio. Hay muchos que lo toman risoriamente. Pero esto es más serio de lo que usted se imagina. Ayúdanos el Señor a entender. Ayúdanos el Señor a poner por obra. Ayúdanos el Señor a despertar de este letargo en que hemos entrado. Producto, ¿cierto?, de la falacia, de la mentira y del engaño que se han ido introduciendo dentro de la Escritura, que nos dicen que estamos bien, estamos excelentes, estamos happy, pero no es así, hermanos amados. La Escritura nos desnuda y nos hace ver, como dice Apocalipsis. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Ayúdanos el Señor a poder entender. Esta carta es un llamado a despertar. Esta carta es un llamado, hermanos amados, a ponerse en pie y defender lo que Dios nos ha entregado. Concluimos con la doxología final que dice, y aquel, o sea, si usted hace eso, lo que acaba de decir, conservados en el amor, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ojo, que es él el que nos presenta, no nosotros. Ese que es poderoso, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos a nuestro Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Exaltamos tu grandeza, tu fidelidad y tu amor para con nosotros. Señor, pedimos que tu palabra, Señor, nos haga meditar, nos haga despertar y nos haga, Señor amado, cambiar y transformar nuestras maneras de vivir. Ayúdanos a ser perfectos en tus caminos y a guardar tu palabra, Señor amado, cada día. Ayuda a nuestros pastores a obedecer, como también a nosotros como iglesia, a ser obedientes, Señor amado, a tu palabra y no llevar a cabo, Señor amado, el pragmatismo, ni el misticismo, ni todos estos pensamientos, Señor amado, filosóficos, que solamente han traído herejías destructoras a tu iglesia. Y hoy día estamos en un estado, Señor amado, de estupor, en el cual no nos cuesta despertar. Despierta nuestro sentido por medio de tu palabra bendita, la cual, Señor amado, tiene poder para hacerlo. Te pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por estar en la sintonía. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra, que nos acompañó desde muy temprano. Bendiga a su esposo Daniel Vergara. Y por la tarde tenemos palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos. Amén. Con nuestro hermano Leopoldo Prieto, nuestro hermano Daniel Vergara y el que habla. Estaremos, si Dios así lo permite, por la tarde, hermanos amados, en nuestro programa para seguir dando a conocer, hermanos amados, estas filosofías que están destruyendo la iglesia. Gracia y paz de parte del Señor Jesucristo. Ha sido nuestro programa Conversando las Escrituras. Comparta el programa,
está en YouTube, hermanos amados, compártalo, dele like, me gusta, apoye de esta manera, ¿cierto? Este ministerio para que podamos llegar, hermanos, a muchos, a muchos. Sí, sabemos que estamos llegando a mucha gente con la enseñanza, una enseñanza clara para la gloria del Señor, en la cual, hermanos amados, muchos están despertando. ¿Mm? Sí, muchos están despertando en esta gracia bendita. Será hasta mañana, hasta la tarde, perdón, si Dios así lo permite. El Señor Jesús le bendiga. Bendiciones.